disponible. Afuera está el libro, por supuesto, con el compañero de venta, y aquí está Patricia. Entonces, hablará primero Andrea Magaña. Ella es filósofa y gestora cultural, licenciada en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO. Conduce semanalmente desde 2019 el programa radiofónico sobre literatura, la tertulia de Minerva y Jalisco Radio. Ha laborado como capacitadora y académica. Trabajó como jefa de bibliotecas públicas de Zapopan y actualmente es docente en el ITESO y también en proyectos de gestión cultural. Dirige clubs de lectura en Guadalajara y desde el 2022 es miembro honorífico del Consejo de Publicaciones de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Se encuentra escribiendo una novela breve de autoficción experimental y que suena interesante. Ojalá pronto. Espero que pronto termine. Es un largo proceso y Patricia más que nadie le entiende. Muy bien. También está aquí Vicente Gutiérrez. Él es periodista desde hace 25 años. Se ha desempeñado como conductor, reportero, guionista e investigador para diferentes grupos radiofónicos, entre ellos Radio Educación, Grupo Asir, Radio 1000 y Radio Fórmula. A su trayectoria se han sumado trabajos como guionista de televisión y radio, locutor, crítico de cine, y ha impartido talleres de periodismo cultural, economía creativa, redes sociales e industria musical. No voy a decir todos los espacios donde he escrito, porque son muchos. Exacto. Sí, y actualmente es reportero de cultura especializado en literatura del periódico Milenio y es conductor de Radio Fórmula 104.1 FM para el programa de radio La Taquilla y colaborador de la revista Fortuna, entre otros medios. Bueno, y Patricia Rosas Lopategui es la máxima conocedora de la obra y la vida de Elena Garro, y no solo de Elena Garro. Está publicando con Geriza la serie Insurrectas, que constará de 10 tomos, de los cuales van los 4 primeros publicados, dedicados a Nahui Olin, Antonieta Rivas Mercado, Gloria y Nelly Campobello, y vienen muchos otros. Más o menos el séptimo, el sexto, está dedicado a la obra desconocida de la hermana de Elena Garro, de Baki Garro. Todo esto lo encuentran en el stand de Geriza, H9, Avenida Novelistas y Pasillo H. Adelante, Andrea, y aquí los tengo. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, Patricia, por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes. Y como bien Luis decía, que esta sala esté a tope, es porque Elena Garro reúne a las personas. Es una escritora que, a pesar de que ya no está presente físicamente, pues está presente a través de su escritura y a través de su memoria, ¿no? Que eso a mí me alegra bastante. Quisiera empezar con una pequeña poema de Sor Juana que dice: en perseguirme mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en bellezas? Me parece pertinente citar a Sor Juana porque es una figura presente en el gran ensayo introductorio de Patricia en este libro del cual estamos hablando el día de hoy, Elena Garro sin censura. En una entrevista con Patricia lo pudimos platicar y le decía que para mí el ensayo introductorio es magnífico porque nos introduce, como dice la palabra, vaya la redundancia, a todo lo que vamos a leer a continuación de obra inédita de Elena Garro. En este ensayo introductorio encontramos la vida de Elena Garro desde la infancia hasta pues sus últimos años, y también información que en muchos casos no podemos encontrar en ninguna otra parte más que aquí. Hay información que por más que busquen en internet no va a aparecer en ninguna otra página más que aquí, en este libro, y de lo cual ya estaré platicando también un poco al final. Y como decía en este ensayo introductorio, pues Patricia habla sobre Sor Juana y lo que fue también, lo que representó para Elena Garro Sor Juana, ¿no? Y dice Patricia, y cito: Elena, como Sor Juana, se vio forzada a interrumpir su tan vehemente y poderosa inclinación a las letras y acompañar a su consorte, que todos ya sabemos quién era, ¿no? Aún así, Elena registró en sus cuadernos y libretas pues todas esas vivencias y encuentros que fue teniendo y que fueron marcando a lo largo de su vida. Una vez más, al igual que Sor Juana, las represiones ajenas no le impidieron seguir este natural impulso que Dios puso sobre ella, sobre Elena Garro, este natural impulso que era la escritura en ella, y acumuló toda esa información para poder expulsarla en el momento propicio que ella se dio a conocer como creadora.
Y Elena dice en una cita que les quiero leer: el terror es el silencio, yo ya pagué mi cuota. Creo que últimamente estamos conociendo y nos estamos acercando a Elena Garro con todos los libros que ha publicado Patricia justamente, y con este libro, Elena Garro sin censura, pues su silencio se termina, y creo que también esto es muy muy importante. Se rompe el silencio, ya se ha roto anteriormente, pero ahora siento que con este libro todavía más, ¿no? Es decir, el trabajo que hizo Patricia, que ya nos contará porque quiero que nos cuente de viva voz, pues fue un trabajo impresionante, que no sé cómo lo logró ella sola. Yo sé que tuviste ayuda, pero a mí me sorprende todo el trabajo de investigación, de recopilación, de corrección, de navegar entre papeles en cajas, papeles revueltos, incluso quizás amarillos, con restos de gatos, ¿no? Porque Elena, recordemos que tenía y se rodeaba de meninos. Entonces, pues es una labor monumental, creo que esa era la palabra que estaba buscando, monumental, la que realizó Patricia en esta obra de Elena Garro sin censura. Estamos ante un libro que pone en la mira de nuevo a Elena Garro, pero ahora de una manera distinta. En vida, ella siempre, o casi siempre, estuvo en el foco por ser la esposa de la autora, que la intelectual, que la exiliada, que la que regresó y que, ¿no? Es decir, por ahí había demasiada información entre las nubes, información borrosa, información nublada, ataques, todo lo del 68, etcétera, que justo aquí, ¿qué hace Patricia? Aclara muchos temas, y nos devela cuál podría ser la realidad. Y no es que ella se lo esté sacando de la manguilla porque ella se le ocurre decir, sino que lo que está haciendo Patricia es darnos fuentes, citando cartas, testigos, familiares, personajes que estuvieron cercanos a Elena Garro. Es decir, es una obra fundamentada. La información que vamos a encontrar en Elena Garro sin censura, pues todo tiene un trasfondo, tiene citas y tiene fuentes que también podemos conocer. El libro nos permite acercarnos a una realidad antes no contada, pero sobre todo, como decía, a una obra inédita. El ensayo introductorio, pues como lo mencionaba, es bastante importante, en el que encontramos que la obra de Elena estaba vitalmente conectada a su vida. Como bien sabemos, es muy difícil separar la vida y la obra de un autor, y en este caso, Elena, pues es evidente que su vida la marcó, y todas estas vivencias personales, desde adolescente hasta la edad de su producción, las va reflejando a lo largo de las obras, y podemos verlo con los guiones que encontramos cinematográficos, obviamente con sus diarios que vamos a encontrar en este libro, con la dramaturgia, con la narrativa, con las memorias, con la investigación, el epistolario, sus traducciones, sus intereses. ¿Alguien de aquí sabía que Elena Garro le encantaba la Revolución Rusa y pensaba que Anastasia, esta princesa que fue asesinada durante la Revolución Rusa, en realidad huyó, y quien estaba en vida era Greta Garbo, y que Greta Garbo era Anastasia? Si no lo sabían, era una teoría que Elena Garro tenía y que vamos a encontrar aquí. Su investigación, que creo que también es muy importante mencionar, que Elena Garro no solamente escribía ficción y todo lo que escribió, sino que también era una investigadora, una académica, que es algo de lo cual Patricia habla. Elena Garro era una académica que continuamente estaba leyendo e investigando. Leyó infinidad de libros sobre la Revolución Rusa y todo el contexto ruso y lo que hay alrededor, a los grandes clásicos rusos, que incluso hay algunos que ahorita sería prácticamente imposible encontrar sus libros. Elena los leyó, ¿no? Entonces también era una gran intelectual y una gran estudiosa. Por mucho tiempo vivió limitada pues ante ciertos papeles, ¿no? Elena no pudo escapar también, estoy citando a Patricia, de este engranaje cultural y opresivo, pero ella participó con acciones que develaban pues su propia rebeldía. Elena Garro era una mujer rebelde, decía lo que pensaba, no se callaba las cosas, pero también hubo momentos en los que era una persona que temía, ¿no? Y que tenía miedo, y lo cual era natural, ¿no? Y justamente también quería mencionar que Elena
aparte de una intelectual y una académica, pues fue una activista, una activista política y social. Estuvo apoyando a comuneros contra los terratenientes, entraba en juicios, estuvo bastante activa también en ese aspecto, ¿no? Y Garro vivió la persecución justamente también por esto, por estar dentro de las tierras apoyando a los comuneros, pero ella no se quedaba callada y también llegó a denunciar al Estado, ¿no? Y ya como para ir cerrando un poco la intervención y ceder la palabra a Patricia, que también me gustaría escucharla, quisiera mencionar que a mí me parece muy importante esta parte de que pues es conocida también esta relación terrible que hubo en este matrimonio, ¿no? Entre Paz y Garro, y aún así no deja de sorprenderme lo que encontré en la lectura de las cartas, las declaraciones de sus amigos y familiares y, por ejemplo, de su sobrino Paco Guerrero Garro, cuando pues todos estuvimos todos estuvimos a punto de perder los recuerdos del porvenir en el fuego, en una discusión que tuvo, y su sobrino Paco sacó el manuscrito del fuego, lo apagó, lo guardó y al día siguiente se lo dio a su tía, y su tía, Elena Garro, le da un beso al sobrino y le da las gracias, pero estábamos a punto de perder una de las grandes obras más importantes del siglo XX para la literatura mexicana, ¿no? y internacional, justo. Una obra de verdad extraordinaria, y esto lo dijo Octavio Paz, una obra de verdad extraordinaria, una de las creaciones más perfectas de la literatura hispanoamericana contemporánea. Quiero destacar que en este libro Elena Garro pues muestra su labor académica, que era lo que decía, y también vemos, también Patricia nos habla pues de la primera infancia, de los estudios que tuvo. Por ejemplo, yo no sabía que Elena Garro había estudiado en un convento de monjas teresianas, ¿no? Entonces también es algo que a mí me llama mucho la atención por teresiana. Supongo que también leyó a Teresa de Jesús, a Sor Juana, es decir, también sus referentes literarios son asombrosos, ¿no? Y ya para ceder la palabra quisiera nada más leerles un fragmentito de El festín de Elena, si me lo permiten. Claro, claro. La página 255, que aquí lo marqué, pero ya vieron, es un libro de 800 páginas, pero vale la pena, de verdad, que lo tengan entre sus manos. Narrativa de los años 80, El festín de Elena. Para llamarse Elena, en este caso es Elena con H, para llamarse Elena hay que ser griega, amar las naranjas más que a los hombres y ser rubia, muy rubia. También se puede ser rusa, amar las cúpulas de oro en forma de cebolla, llevar trenzas bizantinas y ser rubia, muy rubia. Si se reúnen estos requisitos, se alcanzará el castigo que no recibió Elena. Es el castigo heredado, y si no se reúnen, no se puede llevar este nombre, o el terrible castigo consistirá en no asistir al festín. Elena se llamaba Elena, y antes de partir al festín al que estaba invitada, se contempló con curiosidad en el espejo de su habitación. Su cabello rubio reflugió dentro del azogue como una tempestad de relámpagos capaces de hacer saltar a la luna. Satisfecha, se dirigió entonces a la cocina para decir adiós a los criados. Siempre lo hacía. ¡Qué preciosa va la señora! Parece una niña, exclamaron. Este es un fragmento inédito que ustedes pueden encontrar en El festín de Elena, narrativa París, años 80, de Elena Garro sin censura. Y bueno, me gustaría hacer la voz a mis compañeros. Extraordinario lo que dice Andrea. Me encantó cómo seleccionas todo lo del libro, la verdad. Yo lo tengo todo pintado, por eso no lo traje, me daba pena, obviamente. Todos hemos escuchado a Elena Garro, todos creemos conocer a Elena Garro. Sin embargo, después de leer el trabajo que ha hecho la maestra, la profesora Patricia Rosas, verdaderamente nos damos cuenta que no sabemos nada de Elena Garro. ¿Qué pasó con Elena Garro? ¿Por qué la silenciaron? ¿Por qué fue víctima del patriarcado cultural e intelectual de aquellos años? No puedo creer que la hayan silenciado de esa manera tan vil, tan cobarde, tan criminal. Patricia Rosas, hemos platicado varias veces, la asesinaron de alguna manera. La obligaron al exilio, la obligaron a vivir en la pobreza, la obligaron a callar su obra artística, ¿no? La verdad es que conocemos tan poco de Elena Garro
que gracias a Patricia Rosas, que es como una buscadora de tesoros, ya lo había dicho Andrea muy bien, efectivamente sacaba papeles de bolsas de plástico, que bueno, pues desgraciadamente Elena pasó los últimos días pues no tan bien, ¿no? con su hija. Sin embargo, lo que hace Patricia Rosas es efectivamente eso, rescatar primero a la figura que será Elena Garro, y contarnos la historia. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué fue una perseguida política? ¿No? O sea, tuvo que cargar siempre con la figura del innombrable, vamos a decirle innombrable. Sin embargo, ella era muchísimo más talentosa. Yo creo que sería como, no sé, Patricia, a lo mejor me equivoco, pero sería una de las primeras heroínas de la literatura mexicana, ¿no? ¿O lo consideras así, por favor? Sí, claro que sí, definitivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, estoy muy contenta aquí de estar con ustedes y muy agradecida con el análisis, los comentarios que ha hecho Andrea y también con el entusiasmo de Vicente, porque hablar efectivamente de Elena Garro pues todavía causa mucho malestar, ¿no? Todavía causa mucho malestar. Tienen miedo, Patricia, tienen miedo de hablar de Elena Garro. Ustedes ven que vamos a montar una obra de teatro, habrá alguna por ahí, algunos universitarios que se avienten, pero ¿por qué no estamos hablando más de Elena Garro en los medios, en la televisión, en el radio? O sea, no puede ser posible que después de tantos años siga habiendo un fantasma de Elena Garro. Sí, ¿no te parece increíble? Sí, me parece increíble porque Elena Garro es una escritora fundamental dentro no solo de la literatura mexicana, sino, como decía Andrea, de la literatura universal. Claro. y de todos los tiempos. Pero lo que sucede, como ustedes ya bien lo saben, es que en el caso de Elena Garro hay siempre una gran división, ¿no? Es que el grupo que está con Octavio Paz y el grupo que está, o los que estamos... El innombrable, Patricia. El innombrable, el papa de la cultura, que sigue presente, ¿no? Así como decimos que Elena Garro sigue viva a través de todo su legado y de toda su lucha. También Octavio Paz sigue vivo, sigue vigente, presente a través de sus seguidores, ¿no? Entonces hay todavía esta leyenda negra que construyó el poder para desacreditar, para eliminar a Elena Garro de la vida política, cultural y social, porque ella pues no solamente renovó el teatro, renovó la narrativa, renovó todos los géneros que tocó con su pluma mágica, sino que también fue una activista, fue una mujer que desde los 15 años, cuando ustedes tengan en sus manos Elena Garro sin censura, aquí en el apéndice hay un diario de Elena Garro adolescente que ella escribió cuando tenía 15 años. Y ya desde esa edad vemos en Elena Garro una preocupación por registrar la violencia del México postrevolucionario, ¿no? La violencia que nace a partir, sobre todo, de la creación del PNR, ¿no? Posteriormente el PRI, y cómo ella ya registra desde los 15 años los asesinatos que llevaban a cabo los diputados, los políticos, los militares, desde esa época del caudillismo que Elena vivió en los primeros años de la década de los 30, ella como adolescente, y cómo en este diario de una Elena a los 15 años lo registra, ¿no? Cuando al mismo tiempo en ese diario registraba sus bailes, los bailes familiares, sus preocupaciones en la escuela, porque era tremendamente traviesa, las travesuras que le hacía a los maestros, ¿no? Todo esto está en este diario que ustedes van a ver en Elena Garro sin censura. Entonces ya desde los 15 años hay esa mirada, ¿no? hacia analizar, de construir, apuntar ese México que nace con la traición a la Revolución Mexicana, ¿no?
Sí, a los temas sociales, ¿no? Sí. Ella, si tuviéramos que hablar del feminismo, ¿no? En aquellos años, ella es una feminista clásica, ¿no? O sea, una feminista poderosa, le encantaba efectivamente las causas sociales, pero también todo lo que rodeaba al país. Por eso es que es perseguida y atacada políticamente, le inventan una serie de chismes, de fake news, ahora, ¿no? Serían fake news, y tiene que salir escondiéndose. Pero mira, la profesora Patricia, lo que me interesa mucho es, vas armando un rompecabezas. Este no es el primer libro que hace sobre Elena Garro. Vas armando las piezas de un rompecabezas que estaba disperso durante tantos y tantos años. ¿Cómo decides o por qué decides armar y aventarte a rescatar a la figura de Elena Garro? Eso me interesa mucho. Ay, pues porque cuando yo leí a Elena Garro por primera vez fue en 1977. Yo estudiaba literatura, tendría, no sé, 24 años tal vez, y leímos Los recuerdos del porvenir, y leímos la novela en copias fotostáticas, porque la novela estaba vetada. En 1977 Elena estaba viviendo los peores años del exilio, los más desgarradores, en Madrid, en el hambre, en la miseria, en la soledad, etc. Que también todo eso lo van a leer aquí en Elena Garro sin censura. Entonces leímos la novela en copias fotostáticas. Y yo decía, pero ¿quién es esta autora? Es totalmente diferente a lo que estábamos leyendo en mi seminario de literatura mexicana. Era muy diferente a Juan Rulfo, a Mauricio Magdaleno, a Martín Luis Guzmán, en fin, ¿no? Otros escritores. Sí, sí, sí. Incluso muy diferente a Rosario Castellanos, ¿no? que era, bueno, una escritora que ha estado más en el canon, ¿no? Entonces a mí me sorprendió mucho cómo esta autora hacía una crítica tan acerba a la traición a la revolución, ¿no? A los ideales del pueblo, por un lado. Luego me llamó mucho la atención en Los recuerdos del porvenir su crítica a la condición de la mujer en la sociedad patriarcal, porque yo también como joven mexicana la vivía, la padecía, ¿no? Y también desde luego el manejo del tiempo, la memoria, su lenguaje poético, sus metáforas tan inusuales, tan distintas. Y yo quería saber quién era esta autora. No había nada. No había. Nada en la prensa, nada, no se conseguía nada. Quizás nada más el libro en librerías de antiguo, de usado, ¿no? De la primera edición. Exactamente, sí. Exacto. Ahora, yo como joven en aquella época, pues vivíamos obviamente todos como estudiantes, pues, sí, no había tanto dinero, vamos. Exactamente, y no había manera de conseguir datos, ¿no? Y recuerdo muy bien que también cuando quise estudiar a Elena Garro ya, o empezar a trabajar en ella en 1980, pues todo el mundo me decía, ¿y para qué estudias a Elena Garro? Esa es una traidora, esa denunció a los intelectuales, ¿no? O sea, me hablaban muy mal de Elena Garro, que para qué estaba yo trabajando a esta autora, ¿no? Sin embargo, yo nunca desistí, porque como Elena Garro dijo también en una ocasión, cuando ella empezó a trabajar a Felipe Ángeles, esta figura de la Revolución Mexicana, también desacreditada, ocultada por la historia oficial. Cuando Elena comienza a trabajar a Felipe Ángeles, ella dice, pues aquí hay gato encerrado, ¿no? Con este revolucionario, ¿por qué no se ha estudiado? Pues así me pasó un poco a mí, ¿no? Aquí hay gato encerrado. ¿Y por qué me dicen? Yo no puedo creer que esta escritora, que hace toda una crítica tan fuerte, tan punzante en contra del sistema que nace, ¿no? en la posrevolución, con los caudillos, la lucha por el poder, los militares que usan la revolución como trampolín, dice, no puede ser, aquí algo no cuadra, aquí hay gato encerrado. Entonces, pues a trabajar a Elena Garro, porque vivíamos también, yo como estudiante me daba cuenta que el gobierno, ¿no? Que el sistema oficial pues controlaba todo, no había libertad de expresión, había una absoluta opresión, ¿no? En todos los aspectos. La prensa estaba vendida, a la prensa escrita, la radio, televisión, todo estaba controlado por el gobierno. Era otro México. Sí, no existía Google, no crean que siempre existió Google, o sea, no había nada de eso. Solamente se escuchaba la versión oficial,
Así es que a mí eso me impactó, me instigó para trabajarla. Y definitivamente el tema de la condición de la mujer en la sociedad patriarcal, porque como mujer, como joven, desde adolescente me decían, tú para qué estudias si te vas a casar, para qué te preparas, ¿no? O yo al estudiar letras me decían, uy, ¿eso con qué se come? ¿No? Entonces, bueno, nos pasa a todos los que estudiamos letras, filosofía o lo que sea, seamos hombres o mujeres, también a todos les cuestionan, ¿no? Porque dedicarse justamente al mundo de la literatura y a dedicarte de lleno a la cultura, creo que es una de las profesiones más difíciles, ¿no? Sí. Y quería añadir, a nosotros nos decían que éramos estudiantes de MMC. Mientras me caso. ¿Todavía está vigente? Bueno, a mí me tocó también que decían el MMC, pero ya no tanto, ya no. Pero siempre sí te preguntaban, pues, que estudiando filosofía y qué vas a hacer, de qué vas a vivir, ¿no? Exactamente. ¿Qué le querías preguntar? Sí, me gustaría añadir, Patricia, supongo que tú también descubriste esta parte que yo mencionaba ya, rebelde, alegre, onírica de Elena, ¿no? Y justamente la mismísima, como tú lo dices en el libro, la mismísima Elena Garro personificó a la gran duquesa Anastasia. Las dos fueron irreverentes, altruistas, silenciadas, pero permanecían vivas en los ideales del pueblo, ¿no? Justamente, a pesar de, Elena Garro se mantuvo viva en ciertos círculos en los cuales ella era querida. Yo lo puedo ver también dentro de sus cartas. Tuvo apoyo de amigos, de amigas, amistades muy sinceras que estuvieron siempre al pendiente de Elena y en el exilio de Elena y de Elenita, ¿no? Justamente también la presencia y la figura de su hija, pues aquí está, ¿no? Y también me enteré de una parte que me parece curiosa, es los divorcios a vapor, que yo no había escuchado estos famosos divorcios al vapor, que a las 5 semanas de iniciado el proceso, que eran en Ciudad Juárez, pues ahí fue donde se metió el recurso, Octavio puso el recurso y a las 5 semanas ya estaban separados sin que ella se hubiera enterado. Y a mí me encantó el chisme de, ¿sabían que ahí se divorciaron Mia Farrow y Frank Sinatra? Vinieron a Ciudad Juárez al divorcio. Todo esto se pueden enterar en Elena Garro sin censura, porque como bien decía también Vicente, nos encontramos información que nadie habíamos tenido, ¿no? Entonces, Patricia, me gustaría que justamente también abordaras esta parte divertida de la Elena, ¿no? No solamente la parte en la que Elena sufrió, sino también la parte en la que Elena vivió. Sí, cómo no. Claro que sí. Bueno, pues esto de los divorcios al vapor realmente es muy revelador, ¿no? De este México del que hemos hablado, de este México del poder, ¿no? Del México de la autocracia, de los que pueden hacer lo que quieran, cuando quieran, sin pues pasando castigo, arriba de las leyes, de castigos. Exactamente. Que todavía persiste. Todavía hay injusticias. Sí, claro. El que tiene ahí dinero a veces es el que las lleva de ganar. Pero bueno, ese es otro tema también. Que es justamente pues poner en la mira lo que ha sucedido a lo largo de la historia en México, ¿no? Exacto. Ahora, tal vez podría leer un fragmento, claro, del diario de Elena, porque ustedes mencionaban también a esta Elena inquieta, ¿no? en su adolescencia, traviesa, rebelde siempre ante la autoridad, ¿no? Porque recuerdo, por ejemplo, cuando Elena, y lo narra en Memorias de España, que estaban justo bombardeando, algo estaba pasando en España en la guerra civil, y ella quería ir por un abrigo, por dinero para comprar un abrigo, y salió corriendo a pesar de todo, ¿no? Entonces también esa es Elena, ¿no? Sí, definitivamente. No, nada la detenía. Nada. Era sumamente aguerrida, valiente. Era tremenda. Dilo así, Patricia, tremenda, sí. Bueno, este es un fragmento de su diario, del diario de adolescencia, que ustedes van a ver en el apéndice. Esta entrada es del 18 de noviembre de 1932. Y claro, yo hice una selección. Dice Elena: ya vienen las posadas,
y me falta un mes para cumplir 16 años. Ya me voy haciendo vieja y no quiero. ¿Qué me falta ya para tener 50 años? La preocupación con el tiempo de Elena Garro, ¿no? Bueno, y luego más adelante dice: pasé en todo. Tenía miedo de irme a quedar reprobada en álgebra, pero no, qué bueno, nunca me he quedado reprobada. Cuando estaba haciendo mi prueba de física, le dije al maestro: ay, profesor, no puedo hacer este problema. Él me contestó: no te preocupes, Calamidad, que a ti, con tal de no tenerte otro año, te paso, te apruebo. Y dice Elena: pero saqué 9 en la prueba. Ay, pobre profesor, lo quiero mucho. Ay, me aguantó tantas cosas. Un día, en un experimento, le di un baño colosal, porque en las mesas de física hay unas llaves de las que solo sale agua cuando se necesita para algún experimento, y ese día se necesitaba. Yo estaba hasta atrás, del lado derecho, y las Lorenzo estaban hasta adelante, del lado izquierdo. Les dije: las voy a mojar, y puse la mano en la llave y la abrí, y salió un chisguete muy fuerte y mojé a las Lorenzo. Pero ellas se agacharon y el agua le cayó al maestro. Cuando me di cuenta, alcé más la mano y el chorro bañó el techo, y luego cerré la llave. El profesor se puso furioso y me dijo que me echaba de la clase, pero luego me dispensó. Entonces, este es un fragmento de esa Elena fresca, traviesa, irreverente, a pesar de que su padre le había dicho a un profesor: se le debe de respetar siempre, ¿no? El padre siempre les inculcó ese gran respeto que se debe de tener ante un maestro, pero Elena era Elena. Claro, además, bueno, obviamente este libro puede ser una serie de Netflix, o la vida de Elena Garro podría llegar rápidamente a la televisión. No sé si ha pasado, te hayan acercado a decir: oye, hay que hacer esto, es maravilloso, es una aventura con una mujer admirable, impresionante, que se rebeló, que luchó por la democracia, aunque decían que no. Sí, efectivamente, Elena Garro luchó por la democracia. Esto nos gustaría verlo en el cine, Patricia. Que era lo que te comentaba justo en la entrevista, que tenemos Los Adioses de Rosario Castellanos, pues también tendríamos que tener de Elena Garro, y ya ni siquiera una película. Luego cuando estuvo en España, de nuevo en México, y bueno, luego en exilio, ¿no? En exilio, pero fíjate, Andrea, a mí el libro me pareció eso. Yo lo iba leyendo, porque aparte no tienen que leerlo cronológicamente, lo vas leyendo y te vas metiendo al mundo de Elena Garro, sus guiones de teatro, sus guiones de cine, las cartas, los documentos, la investigación extraordinaria que hace Patricia Rosas, ¿no? O sea, verdaderamente es como entrar al mundo de Elena Garro, verla ahí, verla cómo sufre, cómo ríe, obviamente, y cómo verla en el esplendor artístico que esta mujer tenía, y que por desgracia, volvemos a decirlo, la silenciaron. Sí, y yo, bueno, aquí en Elena Garro sin censura van a ver cómo el asesinato, que también tengo un libro que se llama El asesinato de Elena Garro, que es donde recojo el periodismo, el activismo social y político de Elena Garro, que ahí pues planteo por qué la asesinaron, ¿no? No la asesinaron como a Carlos Alberto Madrazo, el político tabasqueño al que ella se unió en búsqueda de democracia en México en los años 60. A él le pusieron una bomba en el avión, ¿no? Obviamente lo asesinaron de un avionazo, después, a 9 meses de la masacre de Tlatelolco. A Elena la asesinaron metafóricamente, ¿no? Simbólicamente hablando, por esta leyenda que todavía sigue vigente. Hay gente que sigue creyendo que pasó. Sí, no, definitivamente, sí, claro, totalmente. Cuando yo hago algún comentario en redes sociales sobre Elena Garro y la leyenda negra, inmediatamente saltan muchos jóvenes todavía. Fíjate que hay que aprovechar. ¿Alguien sabe cuál es la leyenda negra de Elena Garro? Lean el libro. ¿Se puede encontrar en qué está?
Ahí les va. Patricia, por favor, cuéntales cuál es la leyenda negra detrás de Elena Garro. Sí, es un tema bastante complejo. Así es, sí, es muy complejo. No nos da el tiempo aquí para desarrollar todos los puntos. Los invitamos definitivamente a leer no solamente Elena Garro sin censura, en donde pueden ver cómo nace esta leyenda negra, en qué consiste, sino también en diálogos con Elena Garro, en estas entrevistas que recopilé de diferentes periodistas que la entrevistaron, pero por primera vez en diálogos con Elena Garro, que es el libro que tiene un buen descuento, 60% de descuento. Son 2 volúmenes que créanme que me mandaron al hospital, ¿no? Porque no crean que este trabajo es color de rosa. No quiere decirlo, pero prácticamente acusaron a Elena Garro de traicionar y ser partícipe de esta masacre del 68. Decían que ella había sido ahí la mano que mece la cuna, cuando realmente ella fue otra víctima de toda esta, como decía Andrea, injusticia en este país que y dando nombres de personajes que estuvieron involucrados en el 68 que todo el mundo ya conocía. Entonces solito se tira esa leyenda y Patricia habla al respecto. Pero a mí también me gustaría mencionar lo que encontramos dentro del libro, que ya lo hemos estado mencionando, pero a mí me parece maravilloso que pudieran leer, por ejemplo, la parte de las memorias. Tiene uno de La tarde anaranjada que me parece sumamente poético, donde recuerda su adolescencia con sus hermanos cuando se subían a la azotea a contemplar la tarde esplendorosa del Valle de México. Por ejemplo, es una de las memorias que pueden encontrar. En guionismo cinematográfico, a mí me dieron muchas ganas de dedicarme al guionismo, justamente al cine. En Cada lechuza a su olivo vemos a Paquito y toda la historia que hay en torno a Paquito y unos anteojos del abuelo, que me parece a mí maravilloso. También a Medea, por ejemplo, que justamente el mes pasado estaba leyendo Mujeres Hechiceras en el tema del club del libro y dije, Medea, pero bueno, en realidad es una adaptación que ella hace de este personaje Panchito y cómo se revela ante su mamá, ante la figura materna, y también justamente podemos encontrar, como decíamos, la obra de Elena va muy guiada hacia la vida, ¿no? Entonces encontramos mucha información de la vida de Elena Garro entremezclada con la obra y en especial también con los guiones y con la dramaturgia. Creo que esto es importante, que es lo que vamos a encontrar aquí en Elena Garro sin censura, pues la parte de la dramaturgia que vale muchísimo la pena, y que hubo algunas obras que quedaron inconclusas y que se especifican que son inconclusas. Patricia hace este trabajo de especificar, ok, obra inconclusa, pero aún así tenemos cierta claridad de que era a dónde ella quería llegar, ¿no? Porque justamente lo que vemos también en el libro es que Elena tuvo momentos de dispersión, obviamente. Había momentos en los que no tenía acceso tal vez a la máquina de escribir porque en el cuarto no tenía un escritorio y escribir en la cama, por ejemplo, era muy incómodo. Entonces más bien escribía a mano, y todos estos papeles de a mano pues quedaron perdidos en cajas, y algunos otros en baúles en hoteles porque no podían pagar el hospedaje, se quedaban en empeño. Entonces imagínense la cantidad de obra que Patricia logró recuperar, pero también toda la cantidad de obra que quedó en los hoteles, ¿no, Patricia? Porque supongo que perdimos obra maravillosa. Ojalá haya alguien de repente de esos que subastan y subasten un baúl y aparezca por ahí un cuaderno de Elena Garro. Quizás podría pasar, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, porque Elena muchas veces en esos años, sobre todo en España, la segunda mitad de los años 70, se quedaban sin dinero porque no llegaba la mesada del innombrable. El innombrable. Las castigaba, ¿no? Es mentira que rigurosamente mandaba la mesada, ¿no? Ese periodo de Madrid, la segunda mitad de los años 70. Entonces ella narra en sus diarios y en sus cartas también, cómo a veces se quedaba sin la máquina de escribir, la tenían que empeñar para poder pagar el hostal o para poder comer, y también, o se acababa la cinta, no tenía papel, ¿no? Para seguir las obras. Por eso muchas obras se quedaron
Pero ni así la callaron, Patricia. En este libro hay guiones que no se conocen de cine, de teatro y muchas otras cosas que verdaderamente tienen que recurrir al libro para que conozcan a Elena Garro. Regularmente un escritor se conoce por su obra. Creo que en el caso de Elena Garro, además de su obra, hay que conocer su vida como para reivindicarla, mi querida Patricia, que la gente entienda que fue y que es una gran escritora, ¿no? Y eso es, creo, la labor que te tenemos que aplaudir, por lo menos yo, Andrea y todos ustedes, porque ha dedicado toda su vida a Elena Garro. Antes de aplaudir, por favor, pasen al stand a comprar el libro. un par de minutos como para una pregunta o algún comentario rapidísimo y cerrar la presentación. Pues igual terminas leyendo. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, es para Patricia. Para Patricia. Hablaba usted de que en la época de estudiante era muy difícil conseguir los recuerdos del porvenir. A mí me pasa lo mismo ahorita con La Semana de los Colores de Elena Garro, que es una obra magnífica, la compilación de cuentos, no se encuentra. Tengo dos que compré en librerías de viejo, de esos de usado, y he buscado porque yo quiero regalar ese libro. A mí no se encuentra. ¿A qué se deberá que no le quieren invertir? Publican puras porquerías las editoriales y esa es una obra maestra y no se puede. Su opinión, por favor. Sí, muchas gracias, muy buena pregunta. En un minuto, Padre. Pues es lo que mencionaban tanto Vicente como Andrea, que la leyenda negra en contra de Elena Garro sigue vigente. La obra de Elena sí se ha reeditado, pero son tirajes muy menores en comparación a los tirajes gigantescos que se hacen de la obra de Carlos Fuentes, Octavio Paz o Juan Rulfo, ¿no? Entonces son tirajes muy reducidos y además se reedita la obra, entra a las librerías, está en las librerías una semana, 10 días y luego la retiran, ¿no? Y ya entonces el lector que anda buscando X libro de Elena Garro ya no está ahí a la vista, ¿no? Tienen que pedirla, tienen que hacer un pedido especial. Esto es parte todavía de la leyenda negra, porque lo que dicen los editores es que no se vende, es que Elena Garro no se vende, ¿no? Y Elena Garro decía, bueno, el escritor es también estar conectado, relacionado con la mercadotecnia. Si no se le da difusión, si no se distribuyen sus obras, pues el escritor queda en el olvido, ¿no? Que es lo que en gran parte sigue sucediendo con Elena Garro. Pero estoy muy agradecida porque estás leyendo a Elena Garro y espero que todos ustedes la sigan rescatando, que continúen esta inmensa labor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y no se vayan hoy de aquí de la FIL de Guadalajara sin llevarse Elena Garro sin censura y también diálogos con Elena Garro, si pueden, en su mochila, debajo del brazo. Y los ejemplares que están ya publicados de la serie Insurrectas. Y los ejemplares también de la serie Insurrectas. Otras escritoras también transgresoras, muy valiosas. Todos debemos de estar orgullosísimos de tener escritoras de primerísima calidad. Bueno, que un como... aviso técnico antes. Oh, perdón, sí. No, es que va a leer Andrea un... No, ya nos da tiempo. Ok, bueno, nada más que Nos están sepan que censurando, también vamos. encontramos imágenes de los diarios de Elena Garro con su letra, algunas ilustraciones que me parecen bellísimas y ya no les alcancé a leer, pero ustedes vayan a leer el epistolario de una carta en el 36 donde lloraba por la Elena de hace un año y por todas las jóvenes que fracasan todos los días. Aviso técnico, no podemos hacer bola ahorita que salgamos porque va a entrar más gente y se hace ahí una cosa terrible. Entonces cualquier cosa que quieran decirle a Patricia, nos vamos hacia el ¿Puedo decir elevador algo? ¿Puedo decir algo? Sí. ¡Viva Elena Garro! ¡Viva! Por favor. Gracias, Elena. Muchas gracias. Gracias. Sí, Ay, muchas gracias, chicas.